Mis hermanos en Cristo, Dios bendiga sus vidas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de un hombre llamado Sansón. Historia que está relatada en el libro de los Jueces, capítulo 13 al capítulo 16. Y a través de la vida de este hombre aprenderemos lecciones importantes y como ejemplo para nosotros los cristianos actuales, para que no cometamos ciertos errores que este hombre llamado por Dios con propósito cometió. Y es que los cristianos tenemos un parecido con Sansón en algún aspecto de su vida, bien sea de forma positiva o de forma negativa. La historia de Sansón se desarrolla en una época en la que Israel no tenía rey. 1160 años antes de Cristo aproximadamente. En cambio, Dios en ese tiempo levantaría ciertos hombres conocidos como jueces, hombres que liberarían a los israelitas de la opresión de sus enemigos, jueces que a pesar de sus defectos y limitaciones fueron utilizados con gran poder por Dios para la liberación del mismo pueblo de Dios, Israel. Entre ellos podríamos mencionar a Gedeón, a Jefté, a Débora, etc. Este Sansón fue el 12º juez de Israel y el último, pocos años antes de establecerse la monarquía, o sea, la época de los reyes en la nación de Israel, la cual inició con Saúl, siendo primer rey de Israel. Hablaré de ciertas similitudes que tenemos como cristianos con la vida de este hombre llamado Sansón. Y podría enumerar dos tipos de similitudes que tenemos con este hombre. Similitud número 1, similitudes positivas. Número 2, similitudes negativas. Ojalá sobresaliésemos más en las similitudes positivas que en las negativas. Y hablando de similitudes positivas, iniciaré diciendo que Sansón tenía un voto de nazareato desde su nacimiento y tenía que perdurar ese voto hasta el día de su muerte. El versículo 5 del capítulo 13 de Jueces dice lo siguiente: el ángel comunicándole el mensaje a la madre de Sansón le dice de esta manera: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito del nazareato? El propósito del nazareato era consagración a Jehová, apartado para Dios, ser santo al Señor. Esa era la misión la cual tenía que llevar a cabo Sansón. Apartarse para Dios, vivir una vida en consagración a Jehová de los ejércitos. Y el cristiano también es llamado a vivir en un voto de santidad y obediencia a Dios desde el momento mismo que se convierte a Cristo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. El voto de nazareato incluía no beber vino de sidra, vino de uva o cualquier producto derivado de la fruta de la uva, no cortarse el cabello, no acercarse a muertos, sea de animales o personas, ni aun a sus padres ya muertos. El cristiano igualmente es llamado a vivir su vida separada del sistema mundanal de este siglo. Y la misma palabra de Dios nos pone las normas en las cuales debemos vivir. Desde que Cristo llega a nuestras vidas, automáticamente entra en vigencia en nosotros ese voto de nazareato, vivir consagrados a Dios y poder ser instrumentos de honra en sus manos, todo para su gloria. Santidad a Jehová. Similitud número 2 que Sansón tenía y también nosotros tenemos: el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón, capacitándole para vencer a sus enemigos los filisteos o para realizar alguna hazaña fuera de lo normal.
Y 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, la palabra del Señor dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Esto significa que en nosotros habita el Espíritu Santo permanentemente. Sansón tenía visitaciones del Espíritu Santo para momentos específicos, como cuando enfrentaba a los filisteos y con el poder del Espíritu de Jehová lograba vencer a sus enemigos. Pero con el cristiano, el Espíritu Santo está 24/7, 365 días del año. Aleluya. Y es por eso que recibimos esa capacidad para vencer sobre nuestros enemigos del reino del mal. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto nos reafirma que con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros como cristianos, podemos contrarrestar todo ataque y artimaña del reino de Satanás y salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Similitud número 3, positiva, que Sansón tenía, y al igual también nosotros los cristianos actuales deberíamos tener, era que Sansón era conocido por sus hazañas de fuerza. En la tierra de los filisteos, al igual que en Israel, Sansón era conocido por su fuerza extraordinaria. Ahora la pregunta surge: ¿por qué seremos conocidos los cristianos en este tiempo? ¿Cómo nos conocerá la gente? ¿Con qué características nos conocerán en nuestro vecindario, en nuestra familia y en la sociedad en general? Pues deberíamos ser conocidos como gente de oración, gente de ayuno, gente que congrega, gente que vive para Dios, gente que ama incondicionalmente, gente que perdona las ofensas, gente perseverante, gente fiel a Dios, gente entregada a la obra del Señor. De esa manera deberían conocerlos los demás, y nunca deberían conocernos por actitudes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora hablemos de las similitudes negativas que tenemos con Sansón. Número 1, en Sansón había desobediencia a las normas establecidas por Dios. Se casó con una mujer filistea de un lugar llamado Tignat. Jueces capítulo 14 versículo 1 nos habla al respecto. En otras palabras, Sansón se unió en un yugo desigual. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de su tiempo y también hablándonos a nosotros como iglesia de este tiempo actual, dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sansón, al casarse con una mujer filistea, estaba desobedeciendo la ley de Jehová, la cual consistía de no contraer matrimonio con mujeres extranjeras que no fueran del pueblo de Israel. Es triste y lamentable que en algunos casos ciertos jovencitos y ciertas jovencitas cristianas de este tiempo se están uniendo en matrimonio con gente que no conoce de Dios. Y al final esa decisión les hará perder su vida espiritual. Pues estos jóvenes que decidieron unirse en yugo desigual se ven envueltos en pleitos de pareja, y algunos terminan apartándose del Señor. Y aquellos que no se apartan no son meramente felices en sus matrimonios, pues siempre en ese matrimonio hay contiendas e incluso infidelidad de parte de aquel o aquella que no ha conocido al Señor. Estos problemas se evitarían si obedeciéramos lo que Pablo decía a los corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Similitud número 2, negativa de Sansón.
era que Sansón buscaba la venganza propia, era rencoroso. Jueces capítulo 15, versículo 4 al versículo 8 nos habla al respecto. Y el apóstol Pablo, hablándonos a nosotros los cristianos de este tiempo, nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quizá como cristianos hemos sido víctimas de una injusticia, hemos sufrido algún daño emocional o físico, pero nunca deberíamos pensar en tomar venganza por ese mal que se nos ha hecho. Dejemos que Dios actúe a nuestro favor. Además, la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. No es tarea fácil, pero se puede en el nombre de Cristo. Similitud negativa número 3 que tenía Sansón. Clamaba a Dios únicamente cuando estaba en momentos difíciles o de emergencias. Y esto pasa también en los cristianos actuales. No en todos, pero en ciertos ocurre este fenómeno. Es por eso que nunca como cristianos debemos acostumbrarnos a buscar a Dios únicamente en tiempo de emergencia. A Dios se busca en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No tengamos a Dios como algo emergente nada más. Busquemos su presencia en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. En la historia de Sansón encuentro que únicamente en 2 ocasiones clamó a Jehová. Y en una de ellas fue cuando después de haber peleado con los filisteos, tenía sed y clamó por agua a Jehová. Jueces capítulo 15, versículo 18 nos habla al respecto. Y la otra ocasión fue cuando fue llevado para ser el objeto de diversión de los filisteos, donde estaban reunidos 3,000 de ellos, y pidió fuerzas a Jehová para poder vengarse de los filisteos por haberle sacado los ojos. Jueces capítulo 16, versículo 18. Similitud número 4, negativa que tenía Sansón. Sansón era fuerte ante sus enemigos, pero débil ante las mujeres. Los filisteos al ver a Sansón temblaban ante él, pero Sansón temblaba de pasión por las mujeres filisteas. La mujer de Tignad, para mencionar algunos ejemplos, la ramera de la ciudad de Gaza y Dalila, mujer ante quien descubrió su corazón para luego ser tomado prisionero y ser objeto de burla por los filisteos. Hombres y mujeres de Dios, cuidado con las filisteas o filisteos, haciendo referencia a la gente que no conoce de Cristo. Pues el hombre y la mujer de Dios deben ser prudentes, sabios en ese aspecto. La gente que no conoce de Cristo, sea las filisteas o filisteos, son instrumentos de Satanás para estorbar los planes de Dios en la vida de un hombre y una mujer con propósito específico de Dios. En este tiempo de tecnología tengamos cuidado con esos mensajes que entran y salen de nuestros teléfonos. El adulterio y la fornicación inician con un mensaje de texto indebido o una propuesta indecente. Seamos prudentes, pues podemos perder la visión espiritual. Sansón perdió su visión física, sus ojos. Como cristianos no solamente podríamos perder nuestra visión espiritual, sino también hasta nuestra alma, cayendo en los pecados que cayó Sansón. Lo importante de esta historia es que Sansón pidió el auxilio de Dios en su último momento y se restauró con Dios en ese instante. Y Dios en su misericordia escuchó su oración y restauró su vida espiritual y su fuerza física para que pudiera tomar venganza de los filisteos a una costa de su propia vida. Esta es una historia que nos invita a reflexionar. Nacimos en Cristo con un propósito muy específico de parte de Dios. Él quiere usarnos habilitándonos con un ministerio o un don espiritual. Al igual que Sansón nació para ser juez y líder de su pueblo Israel. Por lo tanto,
andemos en integridad y ese propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Y termino recitando las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Iglesia de Cristo, preparémonos para el encuentro con el amado de nuestra alma, Jesucristo. Dios te bendiga.